Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. El día de hoy, en vivo desde Sevilla, continuamos desde Sevilla. Estoy bien ilusionada y bien contenta. Sigo aquí en el primer congreso de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría, en vivo desde Sevilla. Y tengo a mi invitada que me compartió una canción que es muy bonita, de Ed Sheeran, Perfect se llama, ¿no? Y dije, bueno, o la hago que lo baile o la hago que la cante, pero dijimos no, mejor nos vamos a ir a un karaoke, ahí donde nadie nos conozca y nos vamos a poner a cantar. Eso. En episodio de podcast, no, el día de hoy no. Pero bueno, ella viene a la doctora Inmaculada Calvo, que yo le digo Inma porque pues ya somos amigas, nos va a explicar por qué el ejercicio terapéutico y el entorno escolar son claves para frenar el aumento del dolor lumbar en niños y adolescentes. Y de hecho, su ponencia el día de hoy en el Congreso se titula Dolor lumbar en la infancia y la adolescencia, un reto para la sociedad y los fisioterapeutas. Inma, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, por haber aceptado esta entrevista. La verdad que estoy muy emocionada que estés tú conmigo. Y de hecho, tú eres fisioterapeuta, profesora. Por favor, introdúcete un poco para la gente que te está escuchando. Vale, bueno, primero muchas gracias, Azucena, por invitarme y dar la oportunidad de compartir contigo este espacio. Bueno, pues y gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en el Congreso. Para nosotros esto es algo muy, muy especial, porque sé que lo vas a llevar a profesionales, pero sobre todo a familias, y eso es muy bonito. Y seguro que también a algunos de nuestros niños que lo escucharán. Así que gracias a ti. Bueno, pues yo, como decía Azucena, soy fisioterapeuta. Mi ámbito de intervención más clínico, me dedico a la fisioterapia escolar, ¿no? Formo parte como fisioterapeuta de un equipo de orientación y evaluación psicopedagógica. En este caso pertenezco a la Consejería de Educación de la región de Murcia. Y bueno, pues compagino mi trabajo con la práctica, en este caso la docencia universitaria. Soy profesora de la Universidad de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y algo también de lo que me siento pues muy orgullosa de ser secretaria de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría, que es un poco lo que este grupo de personas empezamos muy, muy, muy contentos, muy motivados para unirlos como filial dentro de nuestra madre, que es la Asociación Española de Fisioterapeutas, y nos acompañamos, ¿no? Junto a una locura de empezar con este grupo, con esta sociedad filial. Y como digo, a lo que estoy pues muy orgullosa, ¿no? Y de poder celebrar este primer congreso internacional como sociedad científica. Y nada, y encantada de que empecemos a comentar y a hablar del tema que nos ocupa, que es el dolor lumbar. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, hay que decirlo, Inma y yo y otros tantos, el día de ayer fuimos a cenar y empezamos, Inma y yo nos sentamos lado a lado y hablamos sobre el tema. Y algo que ella me mencionó, que es muy importante creo que mencionar sobre su ponencia, que esto es un estudio en población general, ¿no? Eso es. Y bueno, eso me lleva a, lo quería mencionar antes de entrar de lleno ya al tema, y mi primera pregunta para ti, Inma, es ¿por qué es tan importante hablar del dolor lumbar en niños en general? Ya no digamos niños con discapacidad, pero niños neurotípicos, ¿no? Que se les dice. ¿Por qué es tan importante? Porque por lo general cuando uno piensa en dolor lumbar y todo lo que tiene que ver con la espalda y todo esto, pues piensa en adultos, ¿no? No está pensando en los niños. Pues muy bien, es buena pregunta. Y voy a hacer también una reflexión a lo que has comentado, de que mi ponencia es sobre el dolor lumbar en niños y adolescencia, pero en población general, como decía, como dices, Azucena, porque así va a ser, ¿no? Yo en este caso la ponencia no se trata de niños que tienen un diagnóstico neurológico, no se trata de niños que tienen una discapacidad visible en la infancia, pero sí voy a hablar de niños que están en una condición de riesgo, una condición de riesgo, porque ahora hablaremos que hablo de condición de riesgo porque en la edad adulta
va asociado a una discapacidad en el adulto. Entonces, bueno, pues un poquito hacia tu pregunta de por qué hablar, ¿no?, de dolor lumbar en niños. Creo que es importante porque el dolor lumbar no empieza en la edad adulta, ¿no? Empieza mucho, mucho antes. Fijaros que los estudios, investigaciones recientes nos demuestran que casi el 40%, en este caso un 39% para ser exacto, nos dice que en niños de una edad comprendida entre 9 y 16 años, es decir, hablamos de niños y adolescentes, han tenido en algún momento de su vida, es decir, hablamos de prevalencia de vida, dolor lumbar. Y vamos a llegar un poco más. Esta prevalencia, estos datos son comparables a la prevalencia que tienen los adultos, en este caso a los 15 años. Es decir, se ha visto que adolescentes con 15 años, esa prevalencia es muy comparable a la que tienen ya los adultos. Entonces, se conoce también que muchos adultos con dolor comenzaron con dolor, en este caso más esporádico en la infancia, pero ese dolor era recurrente ya en la adolescencia. Por eso un poquito el objetivo de mi ponencia, ¿no?, en población general, pero en este caso en la infancia y en la adolescencia. Vale, y me gusta esto que mencionas porque precisamente creo que mucho de este episodio se va a tratar sobre prevenir, ¿no? Vamos a hablar obviamente sobre qué se puede hacer y qué sucede si ya existe, ¿no?, el dolor, pero qué se puede para evitar el dolor lumbar en los niños, porque al final se convierte en una discapacidad y lo estamos viendo más y más con niños, ¿no? Claro. Pues yo, si me permite, Azucena, antes de hablar un poco de las medidas preventivas, que lo vamos a comentar o quiero que salga, ¿no?, me gustaría, para seguir también un poco ese orden, saber por qué vamos a llevar a cabo esas medidas preventivas. Entonces, me gustaría hablar del impacto que tiene, ¿no? ¿Verdad? Sí, que el impacto que tiene el dolor, en este caso en la vida de un niño, porque nos pensamos que el dolor a un niño no le va a frenar, y eso no es cierto. Es decir, se ha visto que el dolor tiene consecuencias, y tiene consecuencias reales en niños y adolescentes. Y cuando hablo de estas consecuencias, ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de que le puede limitar sus actividades de la vida diaria. Es decir, le puede limitar que un niño pase tiempo sentado en la escuela y tenga la necesidad de moverse y de cambiar de postura. Le puede limitar que ir andando al colegio y que lleve la mochila cargada, ¿vale?, de libros. Le puede limitar incluso agacharse para abotonarse, ¿no?, abrocharse sus cordones de los zapatos. Luego también puede tener más impacto porque puede restringirle a nivel deportivo, le puede limitar, ¿no?, a nivel social, a nivel deportivo, e incluso se ha asociado a causa de absentismo escolar. Entonces creo que esto hay que ponerlo, ¿verdad?, hay que ponerlo sobre la mesa por ese impacto que decimos. Sí, no, y hay que ponerle mucho foco y mucha atención porque al final se puede convertir en una discapacidad, como ya lo habíamos mencionado, en el futuro. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que un padre, por ejemplo, que este podcast lo escuchan muchos papás, muchas mamás, cuáles son esos factores de riesgo del dolor lumbar en los niños, Inma? Vale, pues a ver, se conoce que el dolor lumbar tiene lo que se habla de una naturaleza multifactorial. Es decir, de que aquí no existe un factor único, sino que existen diferentes factores de riesgo. Hay factores que tienen una relación más clara, como por ejemplo la edad, es decir, los adolescentes tienen más riesgos que por ejemplo los niños, incluso el sexo femenino, y ahora hay factores muy analizados y que se ha visto una relación muy directa, por ejemplo, las conductas sedentarias prolongadas, mantenidas en el tiempo, como puede ser que un niño pase mucho tiempo usando su móvil, usando una consola, usando el ordenador. Incluso otro factor que también es muy potente, que está cogiendo mucha relevancia, puede ser el sobrepeso y la obesidad. Es decir, el índice de masa corporal se está viendo también que es un factor de riesgo en jóvenes. Hay más factores, por supuesto, como decíamos, mantener esas conductas sedentarias. Y aquí, si me permites, también voy a hacer un inciso porque en la práctica habían ciertos factores que estaban como muy relacionados con el dolor lumbar, como podía ser, por ejemplo, el peso de la mochila.
Entonces, aún sigue extendido esta práctica de decir pues, que el peso de la mochila tiene que estar y no exceder de un 10 o un 15% del peso corporal del niño, pero fijaros que aquí en este factor todavía existe en la actualidad una controversia. Controversia me refiero a que no existe una relación clara y directa sobre si efectivamente el peso de la mochila repercute y puede generar dolor lumbar. Sin embargo, lo que sí que se ha visto es que lo que es importante es ajustar la mochila bien, llevarla sobre los dos hombros, colocar bien el material, más que en sí es este caso el peso de la mochila. Es decir, es muy importante ajustar bien lo que es la mochila escolar. Entonces, porque al final siempre se le o yo he escuchado, vaya, y esto lo comentamos en la cena ayer, que se le echa la culpa a la mochila o a la mala postura, y me acabas de mencionar que no es necesariamente ese el caso, ¿no? Claro, es decir, ya no es tanto como, en este caso, tanto el peso de la mochila, sino cómo la transporta el niño. En este caso es muy importante que el niño la transporte bien, que la transporte sobre los dos hombros, que la transporte a una altura adecuada, porque efectivamente si la mochila va muy baja, el peso se va a ir aumentando de forma exponencial, ¿vale? Aunque respetemos ese 10% clásicamente que se consideraba, ¿vale? Y luego igual este factor otro de los factores que también se asociaba mucho, que es lo que decíamos, la mala postura sentada. Es decir, este factor ha perdido importancia porque sabemos que ya no es tan importante cómo se sienta un niño, sino que se siente lo menos posible. Es decir, yo siempre digo que la mejor postura es la que menos tiempo dura. Entonces, porque lo que tenemos que promocionar y promover es que los niños se les permita generar movimiento. Entonces, que tienen que sentarse, vale, pero se tiene que permitir esas pausas activas para que un niño no esté mucho tiempo sentado, que es lo que ahora mismo tenemos una relación muy clara que estos niños, si se sientan mucho tiempo de forma mantenida, sí que tienen relación con dolor lumbar u otros problemas musculoesqueléticos. ¿Y qué pasa, Inma, cuando, por ejemplo, en esta sociedad, los niños, yo, por ejemplo, veo cada vez más, salgo al parque a caminar y veo cada vez más que los niños no están jugando, que están en sus consolas o en sus tablets o sus iPads y no se están moviendo, o sea, están sentaditos y están uno tras otro nada más jugando entre ellos, sí, pero en las tabletas o en sus casas, en las tabletas. Y están sedentarios, no se mueven. Entonces, ¿qué funciona realmente para evitar el dolor lumbar? ¿Y qué consejo le darías a esos padres que tienen hijos que actualmente pues no se mueven mucho porque están con pantalla en mano siempre? ¿Y qué funciona para prevenir el dolor lumbar? Vale, pues aquí yo veo como dos cuestiones. Una que es verdad que es un tema muy delicado lo que estás diciendo, lo que estamos hablando de las pantallas, ¿no? Entonces, efectivamente, la pantalla tiene un daño, que es porque lo va a hacer en una postura, en este caso sedentaria, que normalmente se mantiene en el tiempo, y esto ya hemos visto que es un factor de riesgo para este problema musculoesquelético, pero ojo que está otro tipo de problema, que es el problema que estamos haciendo en un niño a nivel también cognitivo, a nivel emocional, digo cognitivo, porque se están viendo muchos problemas atencionales cuando tú estás mucho tiempo con las pantallas y mucho más con un niño. Es decir, hay un problema grandísimo en las escuelas. Yo he dicho que yo trabajo en las escuelas y se está viendo un problema de atención. A los niños les cuesta mirar a la maestra, al maestro y mantener esa atención mantenida en el tiempo. Pues ¿por qué? Pues se está viendo que efectivamente el uso de las pantallas, aquí hay una relación. Entonces, ese daño es importante, ese daño que se está haciendo a nivel cognitivo. Ojo, el daño emocional, la falta de contacto social. Es un problema muy grande que tenemos. Los niños dejan de jugar, lo acabas de decir, dejan de compartir con sus iguales y eso es un tema súper, súper importante. Estamos hablando de los músculos esqueléticos, que es muy importante, pero ojo, nuestra salud social, somos personas y nosotros nos movemos y necesitamos ese contacto social. Entonces, el daño que se está haciendo con las tecnologías, pues es importante. Eso por un lado en cuanto a lo que me comentabas. Y luego uniendo un poco esto, me has hecho una pregunta, ¿no? Y me decías que cómo podíamos prevenir de cara a los papás, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, mi consejo es fomentar que los niños se muevan.
Los estudios recientes, en este caso hablaré mucho también en la ponencia, voy a presentar estudios que hemos llevado a cabo en nuestro grupo de investigación. Nosotros hemos llevado a cabo estudios a nivel preventivo para ver qué intervenciones funcionan a nivel de cuidado y a nivel de prevención. Y la evidencia es muy clara. La evidencia lo que nos dice es que hay que combinar educación, es decir, hay que combinar higiene postural, hay que combinar conocimientos teóricos. Los niños tienen que saber cómo es su espalda, para qué sirve, cómo funciona, qué tenemos que hacer para cuidarla. Y luego conocimientos también y conductas prácticas. Los niños tienen que aprender a moverse, se tiene que inculcar esta cultura del movimiento y combinar toda esta educación con ejercicio. Esto es muy, muy importante, el ejercicio. Que los niños por la tarde tengan hábitos, cultura y fomentar esta cultura de movimiento. Y luego, pues, ¿dónde se puede llevar a cabo esto? En la escuela. Es decir, tenemos uno de los contextos más facilitadores de estos hábitos, que es el contexto escolar. Nos va a permitir llevar a cabo todo esto que te comento. Y bueno, sabiendo que, y de hecho hablando con Elena, que a quien entrevisté antes, estábamos hablando sobre cuánto tiempo pasan los niños en el colegio. Por ejemplo, en Estados Unidos es de 8 a 4, de 8 a 5, o sea, todo el día. Aquí en España no sé cuál sea el horario en este momento, pero al margen del horario es mucho tiempo, o sea, es más de la mitad del día. ¿Por qué es tan importante la escuela? ¿Es precisamente por el tiempo que pasan estos niños ahí presentes? Sí, a ver, efectivamente en España también es así. En este caso depende de si estamos hablando de educación infantil y primaria, que puede ser un poquito menos, y en secundaria es un poquito más, entran un poquito antes los niños al instituto, incluso salen un poquito más tarde, pero en definitiva pasan mucho tiempo y lo que me preocupa es que pasan mucho tiempo sentados. Entonces, pero vamos a darle la vuelta, es decir, sí que están mucho tiempo en esas conductas mantenidas, pero creo que vamos por el buen camino. ¿Y a qué me refiero? A que yo hablaba de un contexto facilitador que es el colegio, que es la escuela, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar ahí y no llegar solo a los niños, sino llegar, en este caso, a los profesionales que forman un contexto educativo, que son docentes, maestros, profesores, personal no docente, y me voy a la parte para mí también más importante, que es la familia. Tenemos la suerte que podemos trabajar en red, podemos trabajar a través de esas charlas. Yo hablaba antes de concienciar a los niños, pero tenemos que concienciar a la comunidad educativa en general, es decir, tenemos que concienciar a las familias. Y entonces, a través de asociaciones de padres y madres, se tienen que, y se están haciendo, se hacen charlas para que los padres primero sepan y tengan los conocimientos de los cuidados y de esa prevención y de esas medidas preventivas. Entonces, a pesar de lo que decíamos, de que los niños pasan mucho tiempo en la escuela y en ese caso hay una cultura de que aún siguen los niños aprendiendo todavía a estar, aprenden como sentados, creo que hay que darle la vuelta y hay que aprovechar ese contexto para incluir, como decía, a muchos profesionales. Incluso hay que ser optimista y, por supuesto, basándonos en la realidad que tenemos. Y es que podemos darle la vuelta a esas posturas estáticas que yo decía y se están haciendo, es decir, ya se escucha, estoy hablando de España, que es donde yo me muevo y donde trabajo, ya se escucha el concepto de pausas activas, es decir, ya se escucha el concepto de que el docente, el especialista que está con estos niños en las clases saben que los niños necesitan moverse, entonces se está permitiendo que los niños en cambios de clase se hagan actividades dinámicas para generar movimiento. Incluso, y es algo que a mí me gusta mucho, se está priorizando integrar el movimiento como parte del aprendizaje. Y esto es muy bonito. Es decir, aprender matemáticas moviéndonos. A través del juego, en movimiento, aprender matemáticas ya no solo sentado en un pupitre, sino también sentado en grupo en el suelo, aprender matemáticas saliendo al patio del colegio y hacer una actividad, o incluso en un pabellón de educación física, y esto es importante. Y luego también, pues me gustaría, y creo que es un momento para aprovechar, dar las gracias a los docentes que están tan implicados también en este caso, porque, por ejemplo, se está fomentando mucho los patios también dinámicos, que el niño
se mueva. Entonces creo que como te digo, vamos por el buen camino, y tenemos que aprovechar que los niños pasan mucho tiempo en el colegio para darle la vuelta a realidades que teníamos hace unos años y fomentar lo que sabemos que funciona, sobre todo lo que funciona a nivel preventivo, que es el movimiento. Y, por ejemplo, para niños como yo o personas como yo, que somos más kinestéticos, que aprendemos más a través del movimiento. Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita y ya adulta también, en la escuela les decía a mis profesores, pues, ok, sí, tengo esto de historia, pero ¿por qué no hacemos, no sé, que yo soy el rey Juan Carlos y y nos movemos y no sé qué? Yo aprendo en movimiento. Entonces, sé que seguramente habrá más niños que aprendan el movimiento y eso da gusto. Pero, ¿qué pasa cuando ya está el dolor en los niños? ¿Qué es lo más eficaz para lidiar con ese dolor? ¿Y en qué momento es un buen momento o a qué edad, si existe una edad, es como una señal de alarma de, uy, si el niño tiene 7 años y ya le está doliendo la espalda, ahí ya se tienen que ver. Y precisamente, si ya existe, ¿qué es lo más eficaz para lidiar con el dolor? Vale, pues cuando el dolor ya está presente, aquí también la evidencia afortunadamente nos lo deja muy claro, ¿no? Voy a hacer referencia también a uno de los estudios que hemos publicado recientemente, en este caso en 2024. Hicimos un metaanálisis, lo que se llama en red. Un metaanálisis en red lo que hace es verificar y ver los diferentes estudios que están publicados y comparar las intervenciones en niños que ya tenían dolor lumbar, ¿no? Es decir, ya estaba estudiado el dolor lumbar. Y vimos que lo que se llama la piedra angular de nuestro trabajo, en este caso del tratamiento, de la intervención, era el ejercicio terapéutico. Es decir, fortalecer, activar la musculatura del tronco, es decir, tener un sistema musculoesquelético fuerte, para, en este caso, reducir lo que queríamos ya. Aquí ya había dolor, en este caso lo que se analizó fue la variable de la intensidad de dolor, es decir, qué intervención era la más efectiva para reducir esta intensidad. Y se vio, como te estoy comentando, que el ejercicio físico terapéutico era lo más eficaz. Sí que es cierto que cuando se comparó con otra intervención, como era la terapia manual, se potenciaban los resultados y lo que se llama el tamaño del efecto era mayor. Pero tenemos que tener claro que incluso el ejercicio terapéutico, aun no combinándolo con otra intervención, solo, es decir, en exclusividad, ya es eficaz. Si efectivamente lo comparamos con terapias manuales o otro tipo de intervención, es más eficaz. Okay. Pero si de forma exclusiva hacemos que un niño se mueva y fortalezca su sistema musculoesquelético, nos va a reducir la intensidad del dolor. Incluso vimos que en un seguimiento, es decir, hicimos un seguimiento a los 6 meses y se vio que los resultados se mantenían. Entonces creo que en este caso hay que ser claro y sabemos que el movimiento y que el ejercicio es tratamiento. No solo es prevención, sino también tratamiento. Y qué bueno que mencionas eso, porque uno de los mitos más comunes, precisamente que yo escucho, es que si duele, hay que hacer reposo total, ¿no? Entonces no, señores, hay que moverse. Ese también es un tratamiento para lidiar con el dolor, aunque suene igual contradictorio, pero no. Ahora, tú que trabajas en esto y vives y respiras y tienes muchísimos años de experiencia en esto, ya un largo recorrido, ¿cuáles son, a tu punto de vista, los errores más comunes que nosotros cometemos como sociedad al hablar sobre el dolor o lidiar con el dolor lumbar en particular en niños y adolescentes? Pues yo creo que uno de los errores, como comentabas muy bien, es decir, fomentar el reposo. Porque lo que generamos es alarmismo en el niño. Es decir, si te duele no te muevas. Entonces eso lo que genera en el niño es una sobreprotección que no es bueno, porque el niño va a sentir que su espalda, por ejemplo, es frágil. Siente el dolor como una amenaza, entonces no va a aprender, no va a generar estrategias que le ayuden a convivir o a mejorar
¿no? El dolor. Entonces, creo que uno de los errores es ese, ¿no? Esa sobreprotección, ese alarmismo cuando tenemos dolor, incluso seguir fomentando el reposo. Entonces, tenemos que cambiar la cultura. Creo que hay que dejar de decir a reposo cuando te duele. Incluso creo que hay que dejar de corregir tanto. Es decir, ya no hay que insistir en decir siéntate bien, ponte derecho, que si no la espalda se te va a torcer o que si no te va a doler la espalda. No, el niño hay que respetar cómo se sienta. Bien, hay que respetarlo porque es una necesidad. Y que un niño veamos que se sienta y se mueve, es una necesidad de su cuerpo y hay que respetarlo. Entonces, creo que uno de los errores, aparte de fomentar ese reposo, es prohibir, exigir que un niño se siente de la manera muy correcta, porque, como te digo, lo que no estamos priorizando el movimiento, no estamos protegiendo, no estamos generando confianza en un niño, y entonces estamos sobreprotegiendo una columna, una espalda que creo que no toca, ¿no? Es decir, al final un niño lo que tiene que tener es confianza en su cuerpo, y así aprenderá y verá cómo tiene menos probabilidades de lesiones, ¿no? Ahora, estás hablando es un reto muy grande porque es como sociedad y son cosas que están presentes, que, por ejemplo, yo he escuchado todo esto desde que era niña. O sea, cuando yo me lastimaba, mi mamá me decía, no te muevas, ahí quédate, ¿no? Y son cosas que uno se queda y va pasando de generación en generación, ¿no? Ahora, basado en lo que tú, porque haces investigación, o sea, ya obviamente sabemos tus diferentes roles, ¿cuál dirías tú que es el rol que se nos presenta o que se les presenta a ustedes como fisioterapeutas? Vale, pues aquí es verdad que como reto yo creo que tenemos, por un lado tenemos un reto como sociedad. Al final yo soy fisioterapeuta, pero formo parte de esta sociedad. Entonces, como sociedad tenemos que tener muy clara esa prevalencia alta que hemos comentado, esa gran recurrencia que aparece en los niños, esa naturaleza multifactorial de lo que hemos hablado, ¿bien? Y entonces tenemos que saber que como sociedad tenemos que dedicar recursos. Tenemos que dedicar recursos, y esto es un reto que tenemos que hacer, dedicar recursos reales que nos ayuden a prevenir, a generar cultura y luego, pues por supuesto, a intervenir. Y como fisioterapeuta también, como reto, creo que como fisioterapeuta, en este caso pediátrica, que soy, creo que tenemos que cambiar todo un poco este paradigma que teníamos, que cuando estudiábamos en su día nos decían, ¿no? Parece que asociamos la fisioterapia al tratamiento una vez que se había instalado algo, ¿no? Es decir, a curar, ¿no? Pues no. Es decir, lo que tenemos que cambiar todo es la cultura y hablar de prevención. Creo que aquí es donde tenemos que estar. Luego también tenemos que estar presentes en política educativa y de salud. Esto tenemos que estar presentes donde toque, en sanidad, en educación y a nivel social, por ese impacto que decíamos que iba a tener a nivel educativo, a nivel de gasto sanitario, porque la discapacidad en el adulto tenemos que recordar que es una de las principales causas de discapacidad y, por tanto, de gasto sanitario. Entonces, tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar a educación, tenemos que llegar a sanidad y tenemos que llegar también en el ámbito social. Y pues como reto creo que también, y por un poquito lo que me toca como fisioterapeuta también escolar, creo que tenemos que llegar, visualizar más, visibilizar más, que tenemos un papel fundamental, de verdad, y lo digo en mayúscula, en nuestros colegios, en nuestra escuela. Yo actualmente en la escuela trabajo mucho en el ámbito más con niños con trastornos del neurodesarrollo, con diagnósticos ya establecidos, con discapacidades establecidas, pero afortunadamente se nos permite, y no puede ser de otra manera, trabajar con esas charlas que yo os decía, a docentes, a familias. Entonces, también agradecer, y creo que se puede decir aquí, ¿no?, en este reto, agradecer a los colegios profesionales que llevan campaña. En España hay muchos colegios profesionales de fisioterapeutas que hacen campañas preventivas. Y esto hay que seguir para que lleguemos a las escuelas. Así que creo que tenemos grandes retos que por delante. Sí, ambicioso sí, los cambios, pero mira, poco a poco, yo creo que, bueno, el hecho de que haya congresos como este, ¿no? De que vayas a hacer una ponencia y que seguramente lo has hecho muchas veces, eso ya, mira, vas marcando camino.
como te lo mencionaba anteriormente, el podcast lo escuchan mamás, papás, familias, profesionales de la salud, o sea que tengo una audiencia muy variada. Entonces, si pudieras tú dejarles un mensaje a los papás, a las familias y también a los profesionales, a los fisioterapeutas, para ti, unos tres mensajes que quisieras dejarles a esas personas que nos están escuchando en este momento. Vale, pues a ver, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros niños, nuestros adolescentes, es decir, en definitiva nuestros jóvenes necesitan ese sistema musculoesquelético fuerte que comentábamos. Necesitamos también generar esa conciencia que decíamos, ¿no? Por lo tanto, un cerebro que entienda el dolor y un entorno que facilite el movimiento. Y hemos hablado en este caso de que podía ser la escuela, ese contexto tan facilitador. Y luego, si me permite hablar de los padres, pero como has comentado, por esa audiencia, son niños que puedan estar escuchándonos, creo que hay que decirles que no tengan miedo, ¿verdad? Al movimiento, al revés, que se muevan, que a través del movimiento es cuando vamos a encontrar muchas respuestas a muchas cosas que nos pasan, ¿no? Y a muchos problemas emocionales que luego van a ir surgiendo cuando van llegando a la adolescencia y luego incluso a la edad adulto. Un niño preparado a través del ejercicio va a ser un adulto que luego entienda mucho mejor luego ciertas lesiones que le pueda llegar. Y creo que también es importante que no normalicemos el dolor, es decir, hay que prevenir y si aparece hay que tomar soluciones, pero por supuesto que sin dramatizar, ¿vale? Sin dramatizar me refiero a no buscar esa asociación de dolor y me quedo quieto, ¿no? Entonces, y como mensaje quizá a los papás, pues creo que los papás les podemos hacer un regalo a nuestros niños diciéndoles que se muevan. Sí. Y permitirles. Yo sé que a veces cuando son chiquitites, claro, los niños cuanto más chiquitines son, más necesidades de movimiento tienen. Y como papás, pues parece que nos pone nervioso cuando se muevan. Pero no, eso es un regalo. Un niño que se mueva es un regalo, ¿no? Entonces creo que un niño que tenga la capacidad para moverse es una oportunidad que tiene, ¿no? de vivir. Y hay que permitirlo así. Hay que verlo así. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Hay que moverse, hay que bailar. Después de esto, eso es. Después de esto, Inma, tú y yo nos vamos a ir a bailar, a movernos, ya que estamos hablando de tanto movimiento. Que a mí me encanta bailar. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de hacer esta entrevista, por compartir tu conocimiento, por toda la información. Lo estamos recibiendo antes de que haga su ponencia. Muchas gracias, la verdad que he disfrutado mucho la entrevista y quiero compartir con ustedes algo que yo encontré. Obviamente cuando hago las entrevistas a todos mis entrevistados siempre busco sus perfiles y veo todo sobre ellos. Yo tuve la fortuna de poder cenar el día de ayer con Inma y encontré esto en uno de sus perfiles que me gustó porque creo que sí la define y la describe muy bien. Y dice, ten un corazón generoso, una mente ágil y un espíritu valiente. Gracias, Inma, por tener un corazón tan generoso, por compartir todo tu conocimiento y por ser tan valiente y ayudar a tantas familias y a tantos niños con todo tu conocimiento. Muchas gracias. Ha sido un placer. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y seguramente será la primera de varias entrevistas, querida. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, el placer ha sido mío por darme esta oportunidad, como decimos, de llegar a familia, a niños y a profesionales. Para mí es un placer de verdad compartir. Fue un placer conocerte ayer. Estuvimos súper a gusto, casi sin conocernos, cenando y compartir de verdad ese momento. Me hizo también que para mí ahora y para nosotras creo que ha sido una entrevista en la que ha salido muy fácil, ¿no? Porque somos personas que creo que tenemos muchas cosas en común. Así gracias, que nada, gracias tía Azucena. Ha sido un placer, querida. Y después de esto, señoras y señores, no puedo prometer que haya video, pero nos iremos a bailar. Nos iremos a bailar. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Bueno, seguiré grabando desde este evento en Sevilla, pero ha sido todo por hoy. Así que muchas gracias, querida Inma. Y ustedes no se desconecten, esperen el próximo episodio. Gracias.
Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.